Hola, estamos aquí en Facebook Live, en la página de Maximilian von Habsburg y en la página de Carlota Amalia también. Esperemos que después lo podamos compartir también en algunos grupos. Este es el evento que les habíamos anunciado acerca de Maximiliano y Carlota a propósito de su boda, que fue un día como hoy, 27 de julio, nada más que de 1857. Ya habíamos platicado antes acerca de la primera prometida de Maximiliano, que fue una princesa brasileña, y que bueno, pues ella se murió cuando él tenía 20 años y pasó pues 4 años sin pensar en amores ni nada de eso. O sea, él decía que ya no se iba a volver a casar, pero pues, como saben, pues estando en una casa real, pues ya también en los matrimonios en parte se arreglaban. Y entonces pues su hermano lo envía a dar una gira más o menos así por varios países de Europa y que vaya escogiendo esposa, ¿no? Porque era algo necesario formar alianzas también. Y como les comentaba, sí, Maximiliano pues ya se consideraba viudo prácticamente porque pues ya se había pues no se había alcanzado a casar, ¿no? Con su prometida, pero decía que ya no iba a volverse a enamorar ni nada de eso. Pero en ese tiempo pues se llevaba muy bien con su cuñada Sisi, la esposa de su hermano Francisco José, ahí en Viena. Y bueno, tenían en común también algo de que Sisi, pues también muy jovencita se había enamorado una vez de un chico y este chico se había muerto. Es decir, bueno, ya no había dado con él ni nada, era como su amor platónico, pero pues se había muerto también ella, pues se había considerado así, ¿no? Algo bastante trágico, pues ellos se contaban ahí sus confidencias y en una ocasión, pues también comentó Maximiliano que solamente se pensaría tal vez en volverse a casar, pues si conociera a alguien parecida a Sisi. Y pues eso no convenía que estuviera ocurriendo. Entonces su hermano, pues ya es cuando, como les comentaba, pues ya lo envía a conocer varias, pues posibles candidatas. Él no dice nada, porque pues no es así como que lo manifiesten, pero pues ya se sabía que más o menos andaba en busca de eso. Primero se va a hacer amigo del hermano mayor de Carlota, que es Leopoldo de Bélgica, Leopoldo II, pero bueno, en ese tiempo todavía no heredaba el título de rey, era todavía príncipe. Y pues de hecho él le va a empezar como a hablar de su hermana, ¿no? Porque decía, a lo mejor él puede ser buen candidato para estar aquí, para emparentar con nosotros. Pero también va después a criticar un poco a Maximiliano, bueno, porque aquí les vamos a hablar sí de la relación de ellos, pero también de algunos chismes, eh, pero vamos a distinguir los chismes que algunos que son infundados y otros pues de los que hablaban en esa época. Si quieren también pueden preguntar, pueden hacer preguntas aquí en la parte de los comentarios, porque pues ha habido mucho mito, mucho neomito, y como les decía, pues bastantes rumores en torno a esta pareja. Entonces, bueno, en una ocasión le va a contar Maximiliano a este chico, a Leopoldo, que pues como les digo, es hermano mayor de Carlota, que él, si se volviera a casar, bueno, volviera a pensar en casarse, que también iba a pensar en una novia rica. Y el otro, bueno, pues está bien, ¿no? Y ya cuando se entera que va a pretender a su hermana, pues se enoja, ¿no? Y dice, entonces mi hermana era esa novia rica en la que tú estabas pensando, ¿no? Y él le dice, no, yo eso lo dije antes y todo eso, ¿no? Pero pues sí, puede ser que también en parte un atractivo que haya tenido ahí en Carlota, pues haya sido ese, ¿no? Que tenía una gran dote. Están hablando, ¿qué es lo que sucede? No, parece que son mensajes solamente. Vamos a seguir, porque ahorita no vamos a contestar llamadas ni nada. Bueno, entonces, de todas maneras, van a hacerse varias confidencias los dos. Y cuando Maximiliano conoce a Carlota, pues ella, más que nada, pues es la que se va a quedar así como, interesada. Él no va a hablar mucho de ella, pero después, bueno, pues ella va a rechazar a varios pretendientes, incluyendo al rey de Portugal,
el cual pues tal vez le convenía, ¿no? Era joven y aparte pues ya era rey, entonces si se hubiera casado con él, pues ya ella hubiera sido reina sin necesidad de tanto sacrificio, pero pues no, ella ya para entonces ya se había interesado en Maximiliano. Maximiliano en ese entonces era almirante de la Marina Austriaca. Y entonces va a empezar a negociar, van a empezar a negociar las dos familias, ¿no? Le envía una carta el papá de Carlota a Maximiliano, pues diciéndole que como le ha parecido su hija, todo esto, y Maximiliano piensa que es onda del papá, entonces le va a contestar con otra carta y le dice que pues a él no le gustaría un matrimonio arreglado, ¿no? Es decir, como que todavía se pone sus moños en ese sentido, como también fue para aceptar lo de México, que dijo, primero pregúntenle al pueblo, pues hay más o menos, ¿no? Porque decía como que primero pregúntenle a Carlota, y no quiero que sea nada más así, por un arreglo. Híjole, si el papá, pues sí le va a tener que contestar haciendo las gestiones y le dice no, pues si no lo digo por mí. Es decir, él, o sea, de hecho el papá pues pensaba que le convenía más este rey portugués, pero pues ella ya se había interesado en Maximiliano. Dice, no, no soy yo, es mi hija la que, pues usted causó una buena impresión en ella y pues es lo que le puedo decir, ¿no? Y ya entonces, pues es cuando se empieza a arreglar pues este matrimonio y empiezan a hacer también asuntos políticos y asuntos de dinero también. Empiezan a negociar eso, a ver cómo puede, de hecho Maximiliano empieza a ver cómo puede sacar más dinero de la dote de Carlota y lo cuenta en cartas a su hermano, al que le seguía de edad, no a Francisco José, sino a Carlos Luis. Y sí, o sea, ahí se nota, pues sí se nota medio ambicioso, ¿no? De decir, no, a ver si le puedo sacar un poco más al rey, de que le... Y el rey sí le da una dote bastante grande, y aparte un dinero que se supone que iba a ser por alfileres, ¿no? Que era más o menos como para estar haciendo su ropa y todo, pero pues era bastante lo que se le estaba dando. Y de parte de la familia de ella, pues también les dicen, bueno, pues él necesita como un puesto mejor que ser almirante, un puesto más político. Y de hecho, pues sí, le dan el puesto de ser gobernador del Lombardo Véneto. En ese entonces, parte de lo que ahora es Italia, pues se encontraba bajo dominio austriaco. Entonces era el norte, era el Lombardo Véneto. Y ahí es donde envían a gobernar a Maximiliano. Va a ser él y Carlota, van a ser una especie de virreyes ahí. Y les digo que pueden preguntar, si gustan aquí en los comentarios. Yo voy a estar checando. Ahorita pues creo que todavía no Sí, no hay preguntas todavía. Bueno, entonces seguimos. Pues empiezan a ver esto de la boda. Esto se empieza a pactar desde 1856. Ahí, como les digo, pues ya había pasado 4 años de que había muerto la novia de Maximiliano. Empiezan a verse ellos y probablemente, eso ya es mi opinión, ¿no? Porque no es de que lo diga en ningún lado, pero también algunos han opinado de forma parecida, de los que han estudiado este tema, que sí, probablemente también Maximiliano, pues sí, al principio fue por interés esto, ¿no? Porque, en parte porque ya también su familia lo estaba presionando a buscar esposa, en parte porque Carlota era rica, pero yo creo que, bueno, después también le empezó, pues, a agradar ella y ya empezaron, pues, a verse de otra manera. Ella sí desde el principio quedó súper encantada ahí con él y se puede eso ver en sus cartas también. Ella le escribió a su abuela, a su confesor, a una amiga de su mamá que era la condesa Hulz y en todas, pues sí se nota muy, muy fascinada por Maximiliano. Incluso le pide a su prima Vicky, que era la reina, es decir, la reina Victoria, era prima de Carlota, le pide que le dé como el visto bueno, ¿no? Y pues la reina Victoria también estaba más a favor del otro candidato, decía, pues es que mejor un rey. Pero cuando conoce a Maximiliano, dice, sí, creo que sí es digno de Carlota. Y es que Maximiliano tenía como una personalidad bastante atractiva, entonces fascinaba mucho a las personas. Y ya cuando lo conocían, pues sí, como que se convencían y decían, no, pues sí va a ser conveniente que se case con ella, ¿no? Y pues ya lo empezaban a alabar mucho.
Incluso también otro que va a empezar a investigar más o menos cómo era Maximiliano y si sí le convenía realmente a su hermana, pues es, como les decía, Leopoldo, el hermano mayor de Carlota, y al principio no le va a ver ningún defecto. Ya después sí, ¿eh? Después ya en el diario de Leopoldo, y ahí es donde vamos a encontrar pues varios de estos chismes, ¿no? Pero al principio no, le dice a su hermana, no hay nada malo en él, y pues si hubiera algo malo yo te lo diría, pero no. Y aparte, o sea, él está siempre tratando de averiguar cosas, ¿no? O sea, incluso, aquí ya vamos a empezar a hablar de chismes de alcoba, pues ni modo, es que son temas que se tienen a veces que tocar porque después, ya ven que, bueno, también ha habido muchos rumores en cuanto a eso y en cuanto que no tuvieron descendencia y todo esto. Entonces, pues sí, Leopoldo también averigua acerca de eso. Averigua si Maximiliano tuvo por ahí alguna querida o si tenía algún amante o qué había pasado, ¿no? Porque en ese tiempo pues era muy común y aparte él siendo marino, pues decía, bueno, pues puede ser. Probablemente Maximiliano era bastante discreto y aparte no le quiso decir nada, pero en su diario escribe Leopoldo que pues él le había dicho que no había tenido ninguna querida, que nada de nada. Entonces Leopoldo sí escribe un poco incrédulo, ¿no? Dice, no puedo creer que nunca haya tenido nada que ver con nadie. O sea, sí con su novia, ¿no? Pero pues era su compromiso de matrimonio, ¿no? Pero así que de amantes y todo eso, nada. Y decía, no puedo creer que sea tan casto, no puedo creer que incluso sea virgen, pero bueno, eso es lo que él me dice, ¿no? Y eso es lo que escribe Leopoldo. Aparte, Leopoldo también estaba averiguando estas cosas porque después le va a tocar una labor bastante bochornosa, que bueno, hacían en ese tiempo en las cortes, que era pues ir a comprobar si se había consumado el matrimonio. Esto lo hacían por lo general la mamá de la novia o la mamá del novio. Ellas eran las encargadas, ¿no? Pero en este caso Carlota no tenía mamá. Y la familia de Maximiliano no fue a la boda, porque la boda fue en Bélgica y todos ellos se quedaron en Austria. Pues era difícil que anduvieran ahí viajando porque tenían muchos compromisos políticos. Y entonces a quien le va a tocar esa labor es a Leopoldo, al hermano mayor. Entonces por eso ya andaba haciendo sus averiguaciones desde antes. Bueno, pues ellos hacen varias reuniones. Maximiliano visita a Carlota 3 ocasiones antes de que ya sea la boda, que va a ser, bueno, cuando se comprometen, que de hecho, como les decía, es en 1856. Después, al fin del año, de ese mismo año, en Navidad, pues también la va a visitar en calidad del de prometido. Y ahí Carlota, pues también va a contar ella en sus cartas, ¿no? Los regalos que le había dado, que la trataba muy bien, que le gustaba que diario iba a comer con ellos, que podían platicar bastante bien, pero pues también siempre los andaban vigilando, porque como ven, los romances de esa época pues no eran como los de ahora. De hecho, pues ahora ya han cambiado bastante, ¿no? De hecho, en los tiempos de nuestras abuelas, como ustedes saben, pues siempre había chaperones, y en ese tiempo pues mucho más. Entonces no los dejaban estar solos, solamente les permitían bailar juntos porque anteriormente pues Carlota solamente bailaba con sus hermanos, porque por ejemplo en los valses, ¿no? Donde tenía que tomarla de la cintura y todo eso, pues sí eran bastante restrictivos en ese sentido y ella no la dejaban bailar con ningún hombre, solo con sus hermanos, pero ya él como era su prometido, pues él sí podía bailar con ella. Entonces, bueno, pues ya de todas maneras, ellos se las van a ingeniar para ir a conocer ahí los viveros. Sí van a estar un poquito solos por ahí, pero como les digo, pues sí, no se los permitían tanto, ¿no? Los andaban ahí vigilando. Entonces, cuando se despiden ya en ese viaje, faltaría después otro que hizo Maximiliano ya en verano del año siguiente, y después ya el que iba a ser de la boda, que era en julio, como ahorita. Pero bueno, a finales de ese año, también lo que escribe Leopoldo en su diario es que Carlota le había dado un beso a Maximiliano para despedirse. Y él o sea, sí los habían alcanzado a ver, de hecho, pues también el papá. Y decía, ¿cómo? O sea, entendamos en estos tiempos era muy, muy escandaloso
un besito. Aquí, hola Maricruz, qué bueno que estás aquí. Dice, ¿cómo comprobó Leopoldo que el matrimonio se había consumado? Ah, sí, eso vamos ahorita que ya sea la boda, vamos a contarlo, porque pues no es que tanto lo haya comprobado, ¿no? Más bien como que averiguó otras cosas, pero sí, ahorita lo vamos a contar también eso. Pero bueno, pues mientras tanto, eran novios, ¿no? Solamente, y el papá de Carlota la reprende muy fuertemente por haberle dado un beso a su novio. Incluso, o sea, ahí Leopoldo dice en su diario que hizo llorar a su hermana. Claro, ya la regañó después de que se había ido Maximiliano, pero sí, o sea, imagínense cómo tenían de reprimida a Carlota, o sea, ni siquiera le dejaban dar un beso a su novio. Pero bueno, esto era así en esa época, ¿no? Entonces después ya va a ser la nueva reunión de ellos en verano y posteriormente, pues como les decía, la boda, ¿no? Ahí pues ya, como les decía también, la familia de Maximiliano se queda en Austria, se va él con el hermano que le seguía, que era como el que más lo acompañaba, y pues la familia de Carlota ahí en Bélgica, ¿no? Después de eso, iban a hacer un viaje a Austria para visitar a la familia de él. Y después pues ya se iban a ir a gobernar a Lombardo Véneto, ¿no? Entonces por eso ahí también vamos a explicar y a desmentir lo que ha dicho, por ejemplo, Francisco Martín Moreno, que dice que se fueron de luna de miel a Brasil. O sea, en ese tiempo no se acostumbraba a andar de luna de miel. Y aparte de eso ocurrió 3 años después. Entonces nada que ver, ¿no? Eso ya no era un viaje de bodas, eso fue un viaje de trabajo que hizo Maximiliano porque era marino. Y bueno, como saben, después perdió la gobernatura de Lombardo Véneto y pues solo se quedó de marino. Pero eso va a ser después. Entonces pues ya nos quedamos en que ya iba a ser la boda. En ese tiempo las mujeres pues no conocían muchos aspectos precisamente de la vida de casada. ¿Por qué? Porque pues querían mantenerlas muy virginales, pero no solamente, o sea, del cuerpo, sino de la mente también, o sea, que muy inocentes. Entonces casi no les contaban nada. Les contaban ya antes de la boda lo que iba a pasar. Entonces, y se los contaba su mamá, pero Carlota ya no tenía mamá. La mamá de Carlota había muerto a los 10 años. Sí, ¿por qué no acompañó a la familia de Maximiliano a su boda? Pues no, según ellos tenían muchas labores políticas, ¿no? Es decir, el hermano como era emperador, pues andaba muy ocupado, la mamá, pues que lo andaba aconsejando, el papá siempre fue como muy alejado pues de todas estas cosas. Entonces, bueno, pues ahí también se nota como que el papel de Maximiliano de segundón en su familia, ¿no? Porque igual también cuando se vino a México tampoco no fue nadie de su familia a despedirlo. Como que el que más se llevaba más con él, pues era el hermano que le seguía. Pero muchos, o sea, no le hacían tanto caso. Entonces sí decían, no, pues sí, felicidades y todo, pero más bien tú ven a vernos, ¿no? Porque él también ya no estaba viviendo en su casa, él estaba viviendo en Trieste, en Italia. De hecho, ya estaba planeando lo de la construcción del castillo de Miramar, y eso ya se lo había enseñado a Carlota, que de hecho, pues ella también va a invertir dinero ahí, ¿no? Para terminar de construir el castillo. Pero sí, no, pues no lo pelaban tanto. Entonces, pues ellos van a estar ahí, pues, o sea, él no va a tener tanto a su familia. A Carlota la va, entonces a aconsejar la condesa de Hultz, que era, pues, una amiga de su madre, a la que su mamá la había encargado para precisamente este tipo pues, de consejos, ¿no? Que le pudiera dar. Su abuela también, la abuela de Carlota, pues también va a estar con ella, le van a explicar más o menos, ¿no? Y pues ella se va a notar así como muy sorprendida, ¿no? Eso después lo va a averiguar el hermano también hablando con su abuela, ¿no? De que pues ella se había sorprendido mucho. ¿Por qué? Porque les digo, las mujeres en ese tiempo no sabían nada. Y bueno, del lado de Maximiliano lo que pudo haber pasado, es que vamos a hablar de chismes, ¿no? Ni modo, pero de chismes comprobados o por lo menos que estén en testimonios de personajes de la época, ¿no? Esto, no inventos, por ejemplo, esto como ya inventa Francisco Martín Moreno, eso ya es producto de la imaginación. Entonces, estos rumores pudieron haber sido ciertos o no, pero pues son lo que se manejaba en la época, que es lo que les voy a hablar, ¿no? Bueno, se supone que la mamá de Maximiliano había procurado para sus hijos, así se decía, y así lo han dicho biógrafos de ellos, había procurado condesas higiénicas. O sea, era un modo de decirlo.
Ustedes saben que no, pero decían condesas higiénicas para la iniciación de sus hijos. Pero quién sabe que también hubiera resultado esto, porque pues se notaba que a la hora de la hora no sabían tampoco mucho ellos. ¿Y por qué lo digo? Bueno, hay un paréntesis podemos hacer aquí. Cuando se casó Francisco José con Sisi, tardaron 3 días, 3 noches en consumar el matrimonio. Eso sí, lo iba a comprobar la mamá de él, o sea, le tocaba a la suegra, qué fea labor de la suegra, ¿no? Pero pues ella era la que diario estaba como averiguando qué pasó. Y pues los presionaron bastante para que la tercera noche pues ya fuera. Esto porque también a la mañana siguiente les daban un dinero a ellas que se llamaba Morgen Gabe, que era más o menos pues como una dote, pero ya de parte de ellos para ellas, pero era por la virginidad, ¿no? Entonces por eso tenían que comprobar eso, ¿no? Y aparte, pues también para saber que iban a tener descendencia. Entonces, pues no. Y aparte así, si no le gustó nada eso. O sea, ella también, pues también tiene anotaciones ahí en su diario y eso como que la traumó un poco. O sea, sí, sí, también es otro caso, ¿no? Pero bueno, ahí está, que esa solución de poner condesas higiénicas para que enseñaran a sus hijos como que no había resultado tan bien. Entonces, en el caso de Maximiliano, o sea, ella lo hizo con todos sus hijos, aunque, quién sabe, pues el menor sí se había declarado gay desde pequeño, entonces ahí no creo que haya funcionado. Y en el caso de Maximiliano, pues ya ven que después también hubo rumores por ahí, pero no sabemos, o sea, nada está comprobado. O sea, rumores de que supuestamente también era como afeminado y así, ¿no? Pero bueno, como les digo, no hay pruebas de eso. Pero también está la cuestión de lo que le había dicho él a Leopoldo, de que supuestamente, pues que él también era virgen y todo eso, que no, o sea, Leopoldo no lo creyó, ¿no? Porque, bueno, pues también, o sea, sí también he sabido que Sofía hacía eso, que los llevaba a sus hijos, que para que aprendieran, pero también en una ocasión, en otros escritos de Maximiliano, él opina que eso de llevar a los jovencitos así con, pues él sí dice prostitutas, porque no como su mamá les decía, decía que no estaba bien, que porque se les quitaba la inocencia a los jóvenes demasiado pronto. Entonces, pero lo dijo así personalmente, o sea, no habló de su caso. Entonces, quién sabe. El caso es que pues ya unen a estos dos jóvenes pues en matrimonio y pues van a ver, va a ver Leopoldo a la noche siguiente, pues si sucedió o no, pues lo que tenía que suceder, ¿no? Y obviamente, pues él no se porta tan metiche de ir a ver sábanas y todo eso, porque, híjoles, luego sí había, suegras o las personas encargadas de hacer eso, que era algo bastante incómodo, pero no, él, únicamente les pregunta y además observa la cara de su hermana y según él, con ver la cara de su hermana, dice que pues probablemente ya. Y le pregunta a Maximiliano si ya había pasado, ¿no? Y pues, o sea, obviamente ellos les dicen que sí, ¿no? Después va a haber unas cartas de Carlota también bastante polémicas en este sentido. Les digo, sí vamos a tratar este tipo de rumores y chismes porque pues después nos pueden ayudar en algunas hipótesis, ¿no? De decir de si tuvieron descendencia o no y de todo este chismerío que se ha ocurrido en torno a ellos. Pero, bueno, Maximiliano le dice que sí se había consumado, ¿no? Y ya, para que le dieran ya el Morgengabe a Carlota, ¿no? Pero todavía le pregunta a Leopoldo, ah, bueno, y pues, ¿cómo estuvo mi hermana? O sea, ¿cómo se portó mi hermana? O sea, qué preguntas, ¿no? Pero bueno, y ya Maximiliano nada más le dice, ah, bien, razonable, ¿no? O sea, que más que quería que le dijera, ¿no? Y como Leopoldo va a ver a la cara de su hermana y dice, ah, se ve como cansada, resignada, un poco roja de la cara. Sí, yo creo que ya pasó, ¿no? Así. Entonces ya le dan el Borgengabe y pasa eso, ¿no? Muchos años después, cuando Carlota ya está en periodos de locura, vaya a escribir muchas cartas también, o sea, algunos en periodo de lucidez y otros en periodo de locura. Y entonces en una de esas cartas, pues ella tuvo como un enamoramiento platónico con el general Loisel. Nunca le enviaron esas cartas a la familia, pero ella pensaba que sí se las enviaban, entonces recurrentemente pues andaba haciendo esas cartas, ¿no? Y entonces sí proponía, ¿no? A veces, no, pues es que ya vámonos juntos y todo, y en otras ocasiones se arrepentía y decía que no. Pero entonces en una de las ocasiones, como para supuestamente en esas cartas convencer a Loisel, le dice, yo estoy como nací, o sea, mi matrimonio no cambió nada, y no fue por mi culpa, dice ella, porque yo nunca le negué nada a mi marido,
pero él, me engañó, o sea, esa vez me hizo creer que había pasado, pero en realidad yo quedé como estaba. Entonces, eso sí, pues nos hace dudar de que realmente se haya consumado, ¿no? O sea, que quién sabe qué haya pasado. Pero después va a haber otras cuestiones ahí, este, que no sabemos, ¿no? Y bueno, va a haber algunas anotaciones de un ginecólogo que quería revisar a Carlota y bueno, cosas que dijo la familia, que eso ya lo vamos a platicar un poco más adelante, ¿no? Pero ahí es lo que se queda un poco en duda, ¿no? Pero bueno, eso les digo, ya lo cuenta ella. Más bien esa carta la escribe ya en periodos de un poco de locura, ¿no? Entonces, como les digo, también pueden ir haciendo preguntitas y todo. Pero bueno, pues ellos ya empiezan su vida, pues ya como esposos, se van de ahí, como les decía, a Austria. Y bueno, pues cuando se despiden de la familia de ella, ahí es cuando, o sea, ya a Leopoldo le empezaba a caer medio mal Maximiliano para ese entonces, porque ya no solamente era de decir, ah, mira, es que es muy buen candidato para mi hermana, porque antes les digo que no le había visto ningún defecto, pero ya para entonces sí decía, no, pues es que quiere la dote de mi hermana, pues, es medio ambicioso este tipo y se le hacía también como muy presumido. Pero cuando se despide de la familia de ella y ve que pues la abuela, las primas y todas ahí están así como llorando porque pues ya no van a ver tanto a Carlota, pues el que se pone ahí a llorar también es Maximiliano, o sea, como que se emociona, él era muy influenciable, muy impresionable. Entonces ya como ve eso, Leopoldo dijo, ah, bueno, entonces sí, pues sí, le importa a mi hermana, ¿no? Porque pues ya está ahí como sufriendo ahí por ella, ¿no? Pero pues más que nada era eso, ¿no? O sea, como que era muy influenciable de los sentimientos. Digo, también cuando se va a México también llora, cuando se despide de los de Trieste, de los triestinos. Entonces él era así, ¿no? Era un poco su carácter. Entonces pues ya se van a Austria. Ahí Carlota todavía va a vivir así como en una, pues como en un cuento de hadas. Todas sus cartas van a decir que es muy feliz, que su familia la ha aceptado muy bien, o sea, su suegra. Ya después también va a tener unas diferencias con ella, cuando, cuando Sofía no va a estar de acuerdo en que se vayan a México. Entonces pues ahí sí se van a, como a pelear un poco, pero en ese tiempo pues todo para ella era feliz, ¿no? Y decía que Maximiliano la trataba muy bien. Entonces, ahí quién sabe, ¿no? O sea, pues se haya consumado no el matrimonio, quién sabe. Ella, les digo, pues también no sabía mucho de eso, pero lo que le escribió ella a su abuela y a la condesa de Hultz es que Maximiliano le había tratado muy bien, o sea, que había sido tiernísimo con ella y que no, o sea, ella estaba súper feliz, ¿no? Entonces, no sabemos. Posteriormente, pues ya van a ser gobernadores de Lombardo Véneto, pero esta va a ser la primera aventura política que les va a salir muy mal, porque pues ahí Maximiliano, como saben, ya desde entonces era liberal y su hermano no lo era tanto. Es decir, o sea, también sí ya tenía que aplicar algunas pues políticas liberales, porque ya se lo estaban también pidiendo ahí, pero no tanto, ¿no? Entonces, si se había puesto a Maximiliano ahí, pues era más que nada para que siguiera las órdenes de Francisco José. Y Maximiliano empieza a hacer algunos cambios, por ejemplo, la educación que les daban ahí, ¿no? Siendo una parte de Italia, pues les enseñaban historia como si fuera historia austriaca, y aparte con la lengua alemana, y Maximiliano cambió eso, decía, no, es que si están en una parte italiana, pues hay que enseñarles la historia pues de Italia, ¿no? Y eso no les gustó porque decían, eso puede avivar como su patriotismo, puede hacer que quieran reunificarse. Y de hecho eso después sucede. Pues no tanto por eso, porque esa idea de la educación así apenas empezaba, sino porque ya había planes, ¿no? De parte de otros personajes de hacer esta reunificación. Y ahí los va a apoyar Napoleón III también, bélicamente. Pero bueno, ya había quienes deseaban eso, ¿no? Entonces también hacían manifestaciones y Maximiliano los dejaba que se reunieran ahí. Y les decía a su hermano, ¿por qué no reprimiste esa manifestación? Y él, bueno, solamente estaban ahí platicando, pues que pueden platicar, ¿no? Pueden hacer eso. Y su hermano, no, es que no se pueden juntar, o sea, esas juntas tienes que reprimirlas, ¿no? Y bueno, varias cuestiones como esas, políticas.
finalmente su hermano lo va a destituir del puesto. Pero de todas maneras no va a acabar bien eso, porque después sí se van, como les digo, pues van a tener apoyo de Napoleón III, van a pelear contra tropas austriacas. En ese entonces ya Maximiliano ya no va a estar ahí porque ya lo habían quitado, pero se va a ganar parte del norte. Por ejemplo, Trieste todavía no, que era donde vivía Maximiliano, ese todavía va a quedar bajo dominio austriaco, pero lo que es la parte del Lombardo Veneto, pues sí. Entonces ya va a ser así. Sin embargo, bueno, pues aunque ellos deseaban esa independencia, ya no estar dependiendo de Austria, algunos de los lombardos decían, bueno, es que estamos contemplando, antes de que pasara esto, ¿no? De que si fuera una independencia pacífica, que nos dieran, porque así había pasado en algunos otros lugares, ¿no? De que se negociara y que Maximiliano se quede con nosotros, pero ya de manera independiente, porque les caía bien. O sea, ellos decían que lo malo era la familia, y esas políticas represivas, ¿no? Que tenían, pero él como persona les caía bien. Algo parecido sucedió a veces en México, ¿no? Entonces, pues no, o sea, su hermano no va a querer eso, ¿no? Prefiere la guerra. Y entonces ahí sí ya no puede haber ningún trato. Sin embargo, ya hasta después también estaban considerando una parte de, de ellos regresar a su antiguo gobernador, pero eso ya cuando Maximiliano esté en México. Incluso se lo van a decir en una carta, ¿no? Entonces, bueno, pues había estas cuestiones. Por eso hay un poeta italiano que le va a hacer un poema a Maximiliano cuando muere y le va a decir que él como que había redimido a su familia, más o menos. Aquí dice. mm, es un comentario que dice, no se consumó porque Maximiliano tenía una enfermedad de transmisión sexual y no podía tener erecciones o algo así. Fíjense que eso lo escuché hace poco en una plática, pero no sabría decirles así como que si hubiera alguna prueba de eso. Él lo que tuvo porque en ese tiempo, aparte, lo que dicen de esa enfermedad es que o sea, que la tuvo después, que probablemente haya sido en Brasil o posterior, ¿no? Pero en ese entonces, cuando se casó, solamente lo que había tenido de niño era fiebre escarlatina y paperas. Y bueno, esas no son enfermedades de transmisión sexual, pero sí pueden influir, no sé si en la capacidad pues, de tener erecciones, como dice ahí, pero puede influir en que pueden quedar estériles por las paperas. Entonces probablemente haya sido algo así. Hay quienes manejan esta idea de que sí pudo haber tenido una enfermedad de transmisión sexual y otros que no. Entonces por eso les digo, no, o sea, no hay así como un documento que diga, mira, aquí se comprueba que sí, por ejemplo, de parte de sus médicos, pero es una posible explicación. Aquí en México, por ejemplo, los que dicen que no hubiera pasado eso o que tal vez ya se había curado, es de que cuando ya ven que le hacen el embalsamamiento, ¿no? Pues hacen como todo un documento ahí, técnico, médico, y no menciona nada de eso, y que si hubieras tenido alguna secuela, pues ahí se hubiera visto, ¿no? Pero sin embargo, pues los doctores no dijeron nada y que siendo enemigos, ¿no? Porque lo embalsamaron doctores republicanos, pues que no tenían por qué haber callado si hubieran encontrado algo así. Entonces, bueno, pues esa es la parte de los que manejan esta teoría de decir no, no la tuvo o probablemente ya se había curado. Pero sí, también es una probable explicación, ¿no? De que algo haya pasado ahí. Es decir, después también ocurrió que Blasio se enteró de algunas cosas, el secretario de él, ¿no? Que se las dijo Severo del Castillo. No, Severo del Castillo no. Se las dijo, es que no me acuerdo si era Tudos y otro, es que Severo del Castillo era un general. Él tenía, dos ayudantes que era Tudos y Severo, pero no se apellidaba así. Bueno, ellos, se regresaron con José Luis Blasio después de que ya terminó todo lo de la prisión de Querétaro y entonces iban platicando y como ellos estaban muy cerca del emperador, pues sí, le platicaron algunas cosas ahí de intimidades, ¿no? Porque habían estado con él desde Europa. Entonces,
De ahí es donde escribe Blasio, precisamente pues esto que les comentaba, de que, bueno, pues vamos a tratar un poco así, ¿no? Porque sí, vamos a ir contestando estas dudas. Entonces, ustedes siéntanse libres de ir preguntando, ¿eh? Y nosotros vamos a empezar a contarles. Bueno, lo que pregunta Blasio a estos dos ayudantes de cámara, uno de ellos creo que era cocinero, pero también estaba muy cerca del emperador, y les dice, yo no sé por qué ellos dormían separados, ¿no? Y aparte, pues no creo que, o sea, al igual que Leopoldo, tenía esa duda, ¿no? Dice, no creo, además, que, o sea, que estando ahí separados y todo, y que él no haya tenido algún amante y todo, dice, no creo que se haya pasado todo el tiempo así como en castidad, ¿no? Aparte, pues decía Blasio siendo tan atractivo, le gustaban mucho las mujeres aquí, ¿qué pasó? No, o sea, yo nunca vi nada, porque Blasio estaba muy cerca de él, a todas horas, entonces decía, pues yo nunca pude ver nada. Y ya, uno de los ayudantes le responde, ah, mire, usted nunca pudo ver nada, pero yo sí. Dice, había una puertita ahí, en Cuernavaca. O sea, realmente, o sea, no le dice exactamente que haya sido la India Bonita, pero decía que por ahí entraba alguien, ¿no? Y de hecho también hubo rumores, ¿no? Con la India Bonita. También le dijo que entraban a veces mujeres, decía, Han entrado damas al Palacio Nacional. Y Blasio luego quería saber quiénes eran. No, pues quiénes, ¿no? Y decía el ayudante, no, eso no se puede decir. O sea, como que se dice el pecado, pero no el pecador, ¿no? Pero pues sí, había eso. Y sigue en Chapultepec, dice, no, ahí sí no entró ninguna mujer, ahí pues no, pues ahí además, ahí estaba bien cerca Carlota, ¿no? O sea, sí dormían separados, pero pues estaban ahí. Pero lo que decía Blasio dice, pero ¿por qué no duermen juntos? O sea, él insistía, ¿no? Bueno, había reyes o personas así de la nobleza que no dormían juntos, ¿no? Pero en su caso, lo que le contaron fue que hubo un periodo en que Maximiliano y Carlota se habían llevado muy bien, que probablemente es este inicio que estaba contando yo, de Carlota, de cómo decía, ella, todas estas cartas muy bonitas que escribía. Ajá, sí, también que si tuvo un hijo con Cuernavaca, con Concepción Sedano, sí, también ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, bueno, pues le decían a José Luis Blasio que probablemente hubo un incidente después pero no decían después de que él viajó a Brasil, fíjense, decían después de que él viajó a Viena, que hubo algo como que algo que lo separó y que de ahí decían su relación como que ya no fue la misma y que ella, dicen probablemente alguna infidelidad de él, porque decían, o sea, estas versiones que ellos tenían era de que como marino Maximiliano pues sí era mujeriego, o sea, y eso contradice a lo que él le dijo a Leopoldo, ¿no? Pero pues también decimos a lo mejor lo que él le dijo a Leopoldo, pues también él por no quererle contar sus cosas, ¿no? Pero estas personas decían, no, sí, cuando era marino tenía una vida así. Dice, cuando se casó, al principio pues sí tuvo una vida intachable, pero después dice, sí, que después de un viaje a Viena, Carlota se había enterado de algo. Y dice, y entonces como que se ofendió su honor de princesa y de mujer hermosa y todo eso, y de su esposa, y que de ahí, o sea, ya no había querido. Entonces, no sabemos realmente, o sea, porque fue muy hermético, o sea, sí lo dijeron, pero no con detalles, no sabemos exactamente qué haya pasado, si haya sido en efecto pues una infidelidad o algo, como decían, de una enfermedad, ¿no? También pudo haber sido. Entonces, pues sí, son hipótesis que no podemos descartar y que de hecho, pues sí, ellos ya dormían separados, ¿no? Aunque desde el principio cada quien tenía su recámara, nada más que al principio pues no era así, tanta separación. Que eso después también lo va a contar Leopoldo en su diario, ¿no? Porque ya después los va a visitar él y se da cuenta de eso, de que duermen separados y dice, ay, pero ¿por qué? Y incluso en ese entonces todavía no terminaban de hacer el castillo de Miramar y vivían en el Casteleto, que era una construcción un poco más pequeña, que era igual, era como una réplica del castillo, pero más chiquita, y entonces ahí tenían menos habitaciones. Y ahí Maximiliano le deja su recámara a Leopoldo y dice Leopoldo, ah, pues entonces se va a dormir con mi hermana. Pues no, Maximiliano se va a dormir allá a su yate que tenía enfrente y ahí pasa la noche. Entonces le dice, ah, pues qué pasa, ¿no? Ahí se lo empieza a preguntar Leopoldo. Y ahí también empieza a criticar a Maximiliano y dice, mi cuñado, además, dice, ya
que luego le duelen los dientes, que luego le duele el estómago, es muy enfermizo, tiene calvicie prematura, entonces me empieza así como ya a criticar más, ¿no? Y aquí, bueno, pues preguntan si tuvo un hijo en Cuernavaca con Concepción Sedano, si eso también se cuenta. Las fechas sí están un poquito raras, a veces pues ni no coincidirían, pero sí, sí se dice eso. Y hay como que la única prueba que podemos encontrar ahí documental es una carta que escribe un oficial francés a su esposa y le dice ahí que el emperador parece que está muy contento, dice, porque dicen, o sea, pero también son rumores, ¿no? Pero dice, pero dicen que va a tener un hijo ahí, pues, con, con una indígena en Cuernavaca y que como no haya tenido hijos estaba muy feliz. Pero bueno, eso también es un rumor, pero sí se puede tomar en cuenta, ¿no? Después este hijo que tiene Concepción Sedano, pues sí, ya después más grande se va a presentar como hijo de Maximiliano. Muy bajita la mano, ¿no? Pero sí, cuando ya se va a Europa y así se presenta, incluso así, muchos lo ayudan porque le tienen así como simpatía, ¿no? Pero les digo, o sea, las fechas también como que no coinciden tanto y Maximiliano pues siempre lo negó también eso. Aquí dice, se dice que tenía una amante indígena muy bella en Cuernavaca y ahí le gustaba estar, pues sí, sí era ella, era Concepción Sedano, pero les digo, siempre, y eso lo cuenta Blasio, siempre que hablaban de ella, Maximiliano como que decía, no, pero es otro oficial el que anda con ella, o sea, no sabemos también si lo hacía como para lavarse las manos y decir que él no, o sea, ahí quién sabe, ¿no? Pero bueno, el caso es que sí le gustaba estar ahí en Cuernavaca y ella era hija del jardinero del Jardín de la Borda. Ahora, lo que también dicen, y eso sí no es de que le había regalado él el Olindo, ahí también en Cuernavaca, en Acapatzingo, a la India Bonita, pero pues eso sí no fue así, porque ya después Conrad Ratz, que fue este biógrafo de Maximiliano, junto con la maestra Amparo Gómez de Pesquicuapan, hicieron un libro acerca de los viajes de Maximiliano en México y en eso pues estuvo muy completo y encontraron incluso los planos de Olindo y el Olindo más bien iba a ser para Carlota. Incluso ya, o sea, ya tenía él ahí la recámara de Carlota, la de él, y esto era porque ella también le había regalado una construcción en la Croma. Entonces era así como para corresponderle eso. Entonces ahí sí no, y de hecho, pues ahí Maximiliano y Carlota sí viajaron también a Cuernavaca, o sea, de hecho cuando ella se entera de que su papá murió, pues es ahí en Cuernavaca, y ahí es donde se lo dice él y todo. Entonces, no, el Olindo sí, no, eso ya fue la leyenda, ¿no? De decir, era de la India Bonita, pero no, ese sí era de Carlota. Em, del jardín de la borda, pues sí, hay quien sabe, ¿no? Es lo que hablaban, lo que le dijeron a Blasio, que había una puertita, ¿no? En ese jardín, por donde pasaba, pues supuestamente la India Bonita, ¿no? O sea, no lo dicen así, se refieren ahí a una mujer, pero sí había rumores respecto a ella, como les mencionaba, y entonces sí, pues es probable, ¿no? Hubo estos rumores de que si él hubiera tenido un hijo pues con ella, con Concepción Sedano, y también que Carlota hubiera tenido un hijo con que era un general que le había puesto su papá en la guardia de los belgas. Pero quién sabe, ¿no? Eso también no está comprobado, pero pues les digo, o sea, son hipótesis, ¿no? Son hipótesis que igual se podrían tomar en cuenta. Incluso hay una que también dicen que pudieron haber tenido ellos un hijo o que ella pudo haber tenido un embarazo que no se logró. ¿Y esto por qué? Porque ya después, pasando el tiempo, hay una carta que le escribe el Papa a ella y le dicen que es por condolencias del que no pudo nacer, del que nunca pecó, del que no nació. Entonces decían que probablemente se haya tratado de un aborto. Sí, ahí dice, si puedes platicar de Maxime Weygand. Sí, precisamente él es el que decían que era hijo de Carlota, ¿no? Pero ahí también, cuando vamos a saltarnos un poco así en el tiempo para hablar de él. Bueno, cuando Carlota se va de México a Europa,
Ella siempre padecía mareos en las embarcaciones, es decir, o sea, por esa razón no se ha ido a Brasil cuando Maximiliano sí se fue, como les digo, pues años atrás. Bueno, a México pues sí, obviamente tenía que viajar ella, pero siempre le pasaban ese tipo de mareos. Entonces, cuando ella se va, se regresa a Europa, pues sí la ven un poco extraña. Pero aparte parece que ya empezaba así como con alteraciones de lo que después ya va a ser un poco de locura. Entonces, cuando ya se va para allá, incluso, o sea, sí piensan que puede estar embarazada y la revisa su médico. O sea, Maximiliano le dice al médico que, o sea, que la revise. Y hay una carta del médico que le dice, no, pues todo normal. Ella tiene su periodo normal y no pasa nada, ¿no? Entonces sí hubo la sospecha de que ella estuviera embarazada y de ahí algunos opinan que pudo haber sido pues de este general y que bueno, que de ahí surgió este Máxime Weygand, que es el que me están aquí comentando, que pudo haber sido, ¿no? Pero igual, así como Maximiano decía que la India Bonita que no, que era con otro oficial, pues también Carlota decía, no, yo no soy la embarazada, ¿no? Se lo preguntaban en la embarcación, sino que es una condesa que iba con ella, que era su dama de compañía, que se llamaba Helene. Y entonces ese hijo que nació, cuando ya después se lo achacaban a ella, porque ella tenía, como les digo, periodos de lucidez y periodos de que no, ella decía que era de la condesa Helene. Pero quién sabe, ¿no? O sea, ahí es que nos faltarían más pruebas para poder comprobarlo. O sea, hay algunas historiadoras que dicen que sí, que pudo haber sido, ¿no? Pero, o más bien, pues quienes tratan este tipo de temas, ¿no? Dicen, bueno, pues es que sí, parece que hay indicios, ¿no? Pero, eh, pues yo, o sea, en mi opinión, con lo que tenemos hasta ahora, no se puede comprobar así, como al 100% de decir sí, sí fue su hijo, ¿no? No, yo no creo. Pero tal vez después que se abran más archivos, o sea, porque esto también se ha ido investigando porque se han ido abriendo archivos, o sea, de Bélgica y de sus cartas. O sea, por eso conocemos ahora sus cartas desde la locura y que se han publicado, ¿no? Y antes no. Entonces, pues sí, nos queda así como cositas pendientes, ¿no? De saber de ellos. También, por ejemplo, antes no se conocían muchas cartas inéditas de Maximiliano y Carlota. Y después ya cuando se consiguió un legajo de cartas y las publica con Red Rats, y él precisamente dice, miren, es para quitar un poco la leyenda negra que se tiene del matrimonio de Maximiliano y Carlota, porque siempre se decían que se llevaban muy mal y que no se querían. Bueno, eso también es porque eran así como que los villanos, ¿no? En esta historia aquí. Y entonces se decía que había sido por eso, pero en las cartas se nota que pues sí se querían. Lo que pasa es que no, o sea, tampoco es que se hablen muy apasionadamente, más se hablan como dos amigos. Sin embargo, hay algunas cartas también bastante románticas, hay otras que sí se extrañan mucho. Y bueno, pues esto es la intención que tenía también con Rats de haberlas publicado, ¿no? De mostrarnos un poco de su relación. Estas cartas fueron publicadas en el Fondo de Cultura Económica, se llama así Correspondencia Inédita de Maximiliano y Carlota, y ahí se ve todo lo que ellos platicaban, o sea, desde los primeros años de su matrimonio, ¿no? Por ejemplo, hay en una ocasión que Maximiliano va a ver a su familia y ve a sus sobrinos y le escribe una carta a Carlota y le dice deberíamos tener hijos. Entonces, deberíamos, algunos de los que estudian su vida en este aspecto, vida cotidiana, vida personal. Me dice, sí, ¿qué trastorno mental padecía Carlota? Sí, ahorita vamos con eso. Bueno, algunos lo que dicen em, ay, ¿de qué estaba hablando? Ya se me fue el avión. A ver, recuérdenme. ¿De qué estaba hablando? De su correspondencia. Ah, sí, ya me acordé. Bueno, de esto de si deberíamos tener hijos, algunos de los estudiosos de este tema dicen si le dijo eso es porque tal vez sí existía la posibilidad, ¿no? No sabemos, ¿no? O como les digo, esta carta que le envió el Papa a ella de decirle que lamentaba por quien nunca había pecado y todo eso, que probablemente haya sido un niño que perdió, pero hay otra hipótesis mucho más, ay,
mucho más escabrosa de comentar, porque es en referencia al ginecólogo de Carlota lo que dijo y lo que dijo la familia de ella, pero esa ahorita vamos a dejarla un poquito en pausa para contestar. ¿Qué trastorno mental padecía Carlota? ¿Saben si existe un diagnóstico actual que defina la locura que padeció? Sí hay algunos, psiquiatras y psicólogos que han estudiado este caso posteriormente, y al parecer tenía ataques de paranoia, es decir, tenía como delirio de persecución y eso le empezó desde que se fue a Europa, cuando ya, pensaba que le iban a envenenar, ¿no? Y algunos, piensan que, o sea, este tipo de trastornos, y bueno, es un trastorno también que tiene que ver, con otro de tipo esquizoide, ¿no? De no contemplar la realidad, pero eso ya fue después, ¿no? Cuando, por ejemplo, pensaba que Maximiliano estaba vivo, cuando empezó a inventar otro tipo de historias, pero esto se hubiera podido controlar quizá con medicamento actual, y pues en ese tiempo no fue así, y ella tenía periodos de lucidez y periodos en los que no estaba tanto. Entonces al principio fueron ataques de tipo paranoide, de decir, un delirio de persecución, pero también era por la situación que estaba viviendo. Ya después fue como negarse la realidad, e incluso inventarse otra, ¿no? Donde Maximiliano estaba vivo. O esta donde supuestamente, pues sí, o sea, se enamora del general Loisel, aunque les digo, pues nunca, su familia nunca le va a enviar realmente esas cartas, ¿no? Pero ella sí, pues le cuenta muchas cosas y varias fantasías, ¿no? Ella decía incluso que se iba a vestir de hombre para ir a luchar con Juárez. Decía, me voy a poner mis pantalones y me voy a ir ahí a encabezar la lucha contra Juárez, porque no es justo, ¿no? Lo que le hizo a mi marido y todo eso. Y tenía a Maximiliano, o sea, como que ya muerto en un lugar bastante alto. Ella decía, no, pues ya se fue al cielo. Comparaba su muerte, o sea, cuando estaba consciente de que estaba muerto, comparaba su muerte como con la de Jesucristo. Ella decía, así se atrevieron a matar al Hijo de Dios, que no se atrevieran a matar a un hijo de reyes, pues por eso, dice, así murió mi esposo, ¿no? Eso pensaba. Sí, dice, fue por el estrés, sí. ¿Qué trastorno? Ah, sí, bueno, pues eso, ¿no? El trastorno mental, de Carlota. Pues sí, precisamente. Es que sí, o sea, ella también, todos estos sufrimientos que padeció, o sea, por eso ahí también, ponen, pues, pobrecita, ¿no? Porque, bueno, pues desde niña también pierde a su madre y bueno, también desde ahí tenía comportamientos un poco raros porque a los 10 años que muere su madre, ella a veces se iba a jugar con las muñecas sobre la tumba de su mamá. Entonces esto pues sí no es algo que un niño haga normalmente, ¿no? Pero pues en su caso sí. Posteriormente también, o sea, ese estrés que se le aumentó aquí en México fue de que, bueno, está perdiendo el imperio, se muere su padre, como les digo, ella está en Cuernavaca cuando pasa eso, estaba haciendo algunas pruebas ahí en el Olindo, y después se muere su abuela, entonces se va quedando así, sí, desamparada, ¿no? Posteriormente muere su marido y se queda a merced de sus hermanos que ya no la tratan tan bien. Y esto pues también pudo haber sido por un interés económico, ¿no? De decir, si la recluimos, pues esto ya, o sea, ya el dinero de ella pues viene para nosotros, ¿no? Incluso ya después, Carlota, cuando tiene ya pues estos ataques de locura y todo eso, también le quitan el castillo de Miramar. Hacen como un divorcio post-mortem donde se reparten las propiedades que tenían. Y entonces, aunque ella había invertido mucho en ese castillo, se lo queda a la familia Habsburgo. Y creo que ya, o sea, como que le regresan parte de eso, pero pues no a ella, sino ya a su hermano mayor, a Leopoldo segundo, que es el que se va a aprovechar de su dinero y luego ya ven lo que va a andar haciendo ahí en el Congo, ¿no? O sea, pues lo va a aprovechar para mal, ¿no? El papá no hacía eso, hay que aclararlo. El papá sí era muy justo, pero ya el hermano, pues no. O sea, el hermano también cuando eran niños todos, o sea, incluso, o sea, obligaba a Carlota y a su hermano Felipe a que se arrodillaran porque decía, yo voy a ser el rey. Entonces cada vez que pues se le antojaba o se peleaba con ellos o veía que eran más listos, porque Carlota era muy, muy lista, ella muchas veces aventajaba a sus hermanos en los estudios, pues su papá la puso a la par de ellos, se enojaba Leopoldo y pues hacía que hicieran eso, ¿no? Los hermanos, a ver quién va a ser el rey, pues yo, ¿no?
bastante gandalla el hermano. Entonces, finalmente, pues sí pasa eso. Y en Miramar, pues es donde se va a dar una pelea, donde también van a hablar acerca de las intimidades de estos personajes. De la parte de la familia de ella, van a decir, porque salió a la luz, ¿no? Eso de que pues no habían tenido hijos. Entonces, pues sí, la herencia se la repartieron las familias. Y decían, ¿y por qué no tuvieron hijos? Y decían la familia de ella, pues ha de haber sido porque Maximiliano era impotente, probablemente, ¿no? O estéril, como pues aquí habían comentado, ¿no? Y de la parte de la familia de él, dijeron, no, es que ella tenía unas malformaciones genéticas en sus partes. Y por eso nunca se pudo consumar y por eso pues, no iba a poder tener hijos. Y eso fue por eso, ¿no? Pero entonces, quién sabe, ¿no? Porque también, como les digo, si hay rumores de que ambos tuvieron hijos por su lado, pues es lo que no sabemos, ¿no? O que a lo mejor se alejaron por esa enfermedad que tuvo Maximiliano o por una infidelidad, también pudo haber sido. O hay otras hipótesis que dicen que probablemente sí ella estaba embarazada en el barco y que probablemente no era de este general, sino que del mismo Maximiliano. Hay algunas hipótesis así al respecto, ¿no? Porque cuando ya se despiden ellos, pues ahí al parecer sí hubo algo, pero no pues no sabemos realmente, ¿no? Como les decía también de la carta del ginecólogo, bueno, esto ya va a pasar cuando ella esté en México. Sí decían que ella, algo tenía ahí ella, ¿no? Como lo que comentó la familia de él. Entonces, es un ginecólogo muy prestigiado de Estados Unidos que le va a enviar una carta y diciéndole que él la podía operar para que ya pudiera tener hijos, ¿no? Pero era en ese entonces que ella andaba, bueno, más bien él andaba gestionando la adopción de los nietos de Iturbide y que pues la mamá de uno de ellos que después se arrepintió y le fue a decir a Carlota, no, pues que le regresaran a su hijo. Y Carlota le dijo, no, pues es que a ustedes son a los que les conviene. Y además, no sé qué le hayan contado, pero yo sí puedo tener hijos. O sea, nosotros podemos tener hijos, pero no lo estamos, o sea, le estamos dando ahorita prioridad a esto, ¿no? Pero bueno, quizá Carlota también lo dijo por, pues, por decirlo, ¿no? Por no revelar eso. Pero en esta carta que sí dice que la podían operar en este sentido y Carlota no acepta. Entonces no sabemos si realmente haya tenido pues ese problema o no. Pero ella dice, no, pues no quiero que me operen. Y pues uno de los consejeros le sugiere a Maximiliano que entonces se puede pedir pues la anulación del matrimonio. Cuando, en ese tiempo, cuando no tenían hijos, se podía pedir la anulación del matrimonio y casarse con otra, ¿no? Pero Maximiliano no quiere. Y hay algunos que dicen que pues también fue porque no tenía dinero, porque esas bulas costaban bastante caras, o quién sabe, o a lo mejor el que no podía tener hijos era él, ¿no? No sabemos. O a lo mejor si la quería y decía, no, pues cómo, ¿no? Y adoptaron a los nietos de Iturbide ahí, ¿no? Pero sí le habían propuesto eso. Y bueno, esto de la carta, esa creo que la presentó en uno de sus documentos, la escritora de El último príncipe del Imperio Mexicano, algo así, Catherine C. Mayo. Y por ahí andan algunas versiones documentales. También ahí está lo que dijo el doctor, uno de los doctores que embalsamó a Maximiliano. Se me va ahorita su nombre, pero bueno, ahí lo tiene por ahí ella en sus páginas, ¿no? Entonces, pues sí, realmente, o sea, ellos fueron discretos y herméticos en ese sentido, ¿no? Ahora también hay que aclarar, algunas otras cosas de cartas que se dijeron de ella posteriormente. No sé si haya alguna otra pregunta, pero voy a estar también checando por si hay alguna inquietud que tengan ustedes y así. Okay. Pero vamos bien, ¿no? Creo que sí hemos estado contestando más o menos. Sí, bueno. Pues entonces, pues sí, pasar a otro tipo de rumores, como les decía, y de chismes. Uno de ellos, lo que decía era que en las cartas de Carlota ya desde la locura, esto lo dijo el maestro José Manuel Villalpando. De hecho, una vez nos lo comentó a nosotros ahí en el INER, ¿no? En una de las conferencias. Y dice, ya están grandecitos, les voy a decir esto, ¿no? Pero en mi punto de vista fue como una mala interpretación de esa carta. Les voy a explicar por qué.
Bueno, primero les voy a contar lo que decía, ¿no? Lo que decía él, o sea, lo que él interpretó de esa carta, de que o sea, precisamente cuando en esos periodos ya de locura, ella decía, jura, o sea, a su cuñada, sí, porque fue quien más la estuvo cuidando, era la hermana, digo, la esposa de Leopoldo, curiosamente, ¿no? O sea, la esposa de su hermano mayor. Entonces, ahí lo que cuenta es que Carlota decía, no, prométeme que no me van a atar de pies y manos como aquella ocasión lo hicieron. Prométeme que no me van a hacer eso. Entonces ella dijo, no, no, ¿cómo te vamos a amarrar? No, 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 ¿cómo crees? Entonces, eso lo interpretó pues, este autor como que alguna vez le habían hecho eso Maximiliano y Carlos de Bombels, pero pues ahí como que ya hasta dijo que era para obligarla a ver cosas entre ellos y todo eso, o sea, no, yo leí esas cartas y en ninguna parte viene eso, ¿no? De que, o sea, no viene que ni siquiera quienes hayan sido quienes la amarraron, ni tampoco que la hayan obligado a ver cosas, entonces yo creo que no, yo creo que fue una mala interpretación, porque ahí decía, no, mira, es que ahí se comprueba, ¿no? De que él andaba con Bombels y que hasta a ella la amarraron y todo en la cama, ¿no? O para hacerle cosas o para que los viera. Yo no creo, o sea, yo creo que más bien esto pasó porque ya, como les digo, en ese tiempo tenía arranques de locura, en ese tiempo ya estaba en el castillo de Miramar y ahí Bombels, bueno, eso también hay que platicar después porque Bombels también, bueno, ya ven todo lo que ha dicho Francisco Martín Moreno, ¿no? Entonces vamos a aclarar un poco esto. Bueno, Bombels estaba ahí en Miramar. O sea, Maximiliano lo envió también a Europa como para apoyo de Carlota. Se fue también José Luis Blasio. Pero bueno, Bombels era como que el que más se encargaba ahí de estar en el castillo. Entonces probablemente, y digo probablemente porque ella nunca dijo quiénes, haya autorizado pues esto que le hicieran a ella, ¿no? Tal vez que la amarraran. Pero aparte ya nunca dijo que fuera su marido, ¿no? De hecho, Maximiliano no estaba ahí, o sea, él se quedó en México, ¿no? Entonces, por eso yo lo dudo, ¿no? Yo no creo en esta interpretación. Les digo, la carta no dice nombres y no dice exactamente bien qué pasa, ¿no? Ahora también lo que decía una de las damas de compañía de Carlota cuando estaban en Europa era que ella como que le incomodaba mucho cuando su esposo la buscaba en su alcoba, cuando estaban todavía en Miramar, ¿no? Entonces ahí sí había como que tal vez cierta renuencia, ¿no? A esta vida marital, probablemente, pero bueno, fue la interpretación de la dama de compañía. Entonces, pues sí, no sabemos. Cuando ella estaba en Miramar, por lo cual no se quería ir era porque decía que Maximiliano le había dicho que le esperara ahí, ¿no? Que lo esperara ahí. Pero para entonces ya Maximiliano había muerto y es cuando ya le tiene que decir a ella qué fue lo que sucedió, porque en efecto, pues antes le habían dado esa versión, ¿no? Pues tú espérate aquí, tu esposo va a regresar. O sea, también un poco, o sea, se volvió loca porque le mintieron. Ya después fue cuando se enteró, ¿no? Ya cuando casi iba a llegar el cadáver de Maximiliano allá, a Europa. Y ella decía, ¿por qué ya no me escribe? ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues porque le trataron de ocultar esa situación, ¿no? Pero sí, yo no creo que ella lo haya acusado a él de esas cosas, porque posteriormente a la muerte de él, sí, ahorita seguimos contestando, pero posteriormente a la muerte de él, cuando ella le daban sus arranques de locura, podía estar destrozando todo, excepto las posesiones que habían sido de Maximiliano, eso sí no lo tocaba. Y si llegaba a dañarse alguna cosa de él, después se arrepentía mucho, la andaba tratando pues de arreglar y todo, entonces, pues siempre le conservó mucho cariño, ¿no? Después de su muerte. Y incluso cuando ya le avisan que murió, o sea, ella se sale llorando y gritando, se lo dice su confesor a ella. Y luego aparte le va a decir ella que pues ella había sido la culpable de todo, pero ella lo dice porque pues ella le aconsejó que se quedara. Pues ya el sacerdote le va a decir, no, o sea, tú no podías saber el futuro, ¿no? Entonces no te estés ahí culpando. Pero ella aún así va a hacer cartas, ¿no? O sea, ahí decir, ahí perdóname, querido mío, yo tuve la culpa de todo, veo tu cara en todos lados. Eso va a decir, ¿no? Entonces, pues no sabemos, aunque ahí también ya igual se mezcló culpa, ¿no?
Pero en efecto, como le dijo el sacerdote ya no podía saber el futuro, tampoco su madre, ¿no? Que cuando le dijo quédate ahí, pues más bien se lo dijo porque su hermano ya no iba, ya había dicho que no iba a dejarlo entrar a Austria otra vez, entonces más bien por eso ella sabía que no iba a tener ya un futuro bueno en Europa, entonces por eso. Aquí me dice, hola, Citlali, qué bueno que estás aquí. Estamos, pues aquí en esta plática. Y, bueno, también otra cosa que llegó a decir una de las damas, decía, no, es que ella como que le tenía un intenso miedo a su marido. Pero esto, unido a lo que les decía de la otra información de que la habían amarrado y todo eso, o sea, a lo mejor esto dio origen a esa interpretación, ¿no? Pero eso es porque ella no se quería mover de Miramar. Entonces decía, no, es que ¿qué va a hacer, qué va a decir Maximiliano si viene y yo me voy? Entonces estaba muy nerviosa con eso, por eso decía, no, no, no quiero, pues irme de aquí. Y decía, nada, pues es que le tiene miedo a su marido. Yo lo interpreto de esa manera, ¿no? Claro que hay varias interpretaciones válidas. La mía es esa, porque, pues considerando cómo ella lo recordaba después, yo no creo que él haya hecho ese tipo de cosas. Pero eso, pues es mi opinión, ¿no? Es mi interpretación. Y conforme también a las cartas que pues yo también he leído, ¿no? De las que se han publicado. Ahora, a mí dice, ¿y tu opinión del tiempo de gobierno de Maximiliano cuál es? Yo creo que pues sí era un gobierno que no se podía sostener, ni modo, pero creo que tuvo muy buenas ideas. Creo que, o sea, de hecho por eso algunas se retomaron después. Por ejemplo, ya después Altamirano va a retomar lo de la idea de una escuela de sordomudos, que eso había tenido Maximiliano, y se lo va a reconocer, ¿no? Incluso en el discurso de inauguración va a decir, y esto pues no podemos dejar de mencionar, pues a Maximiliano, que fue eso. Y se lo dijo, ¿no? Altamirano a Maximiliano cuando lo visitó en la prisión, que él esperaba que muchas de sus leyes se quedaran vigentes porque las consideraba muy buenas. Algunas no permanecieron, pero yo creo que sí eran buenas. Por ejemplo, la Junta de la Protectora de las Clases Menesterosas, pues era para protección principalmente pues de los pobres, ¿no? Entonces, creo que estaba muy bien. Creo que también estaba bien hacer estos fondos legales, estos ejidos. Creo que al igual que como estuvo en Italia, pues empezó a interesar por las cosas de aquí y de decir, incluso, ¿no? Una educación que fuera más acorde a a esta región, ¿no? Así como allá decía, no, es que les tienen que enseñar de la historia italiana y no de la austriaca porque están en Italia, ¿no? Era su zona, ¿no? Entonces aquí también era eso, ¿no? Por ejemplo, aprender las lenguas indígenas de cada región y eso, o sea, eso iba a ser lo principal, ya después el español, ya después iba a ser el francés, el alemán, ya iban a ser otras lenguas, ¿no? Pero principalmente, pues las lenguas indígenas, ¿no? Y el español. Entonces, también estar rescatando esta literatura de estas lenguas, o sea, me parece que fue bastante loable. Aquí el problema, pues, es que no era un gobierno legítimo y que vino con el apoyo de Francia, ¿no? Entonces venía con una intervención extranjera. Y pues eso no podía ser sostenible. Aparte se endeudó muchísimo en cuanto a dinero. Entonces, pues no. Yo creo que eso fue lo que estuvo mal y que tuvo que, pues ni modo, ¿no? Ser vencido, ¿no? Aparte, también como para dar la, este, la lección y de decir, en ese tiempo, ¿no? Así se manejó de decir a Europa que no podía estar interviniendo, pero eso como una cuestión política. Tal vez se hubiera podido, no sé, yo hablo, se voy a ir feo, pero reciclar al personaje, no sé, eso quisieron hacer en el Lombardo Véneto, ¿no? De decir ya no, que ya no esté por parte de su familia, pero a él sí lo queremos. Hubo un partido que sí como que quería que siguiera con ellos, ¿no? Pero aquí era imposible, o sea, realmente si hubiera pasado, iba a seguir la lucha hasta el final, ¿no? Y también con los conservadores. Entonces por eso se decidió pues una solución mucho más drástica. Pero yo creo que sí era un personaje que pudo haber dado mucho más, ¿no? Lástima que la situación no lo permitía. Y pues les digo, no era un gobierno legítimo, entonces
No, o sea, yo lo que opino es que en vez de que él dijera, ah, mira, que Juárez, que él quería que Juárez fuera su primer ministro, pues que tal vez hubiera sido al revés, ¿no? De decir, ah, bueno, pues vamos a reciclar sus ideas, vamos a reciclarlo a él y vamos a jalarlo para acá. Pero pues no, era imposible. O sea, en ese tiempo también si Juárez no hubiera hecho eso, pues lo hubieran tumbado a él. Hubieran dicho, no, ¿cómo? O sea, estás ahí perdonando al enemigo y además jalándolo contigo ahí, pues no. Entonces, ni modo. Dice, Carlota fue muy importante para el gobierno de Maximiliano. Yo creo que sí. Ella era, pues muy buena consejera, compartía, pues muchos de los proyectos que se hicieron en ese tiempo. O sea, de hecho, el de abolición del peonaje, eso más, fue de ella, porque ella era como que más decidida, ¿no? Por eso decían que cuando él se marchaba de viaje al interior de pues del imperio en ese tiempo, ¿verdad? Porque iba a decir interior de la república, pero pues más bueno, el interior del imperio, del país, ella se quedaba como regente, ¿no? Ahí y hacía los pues unos consejos y todo, pero como que instaba más a votar a los miembros del consejo para que se aprobaran de una vez las leyes. Y Maximiano era como que más timorato, era de decir, ah, bueno, pues después lo vemos, ¿no? Porque a veces lo convencían de que se esperara y decía, ok. Y esto fue una de estas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, de la evolución de la abolición del peonaje, que Maximiliano ya la había tratado ahí con sus consejeros y le dijeron, no, espérate, se fue de viaje y cuando llegó Carlota ya había hecho que lo aprobaran. Y ella dijo esto, o sea, pues ella también era como muy idealista, no era muy joven ella, pero decía, esto va a ser histórico porque pues que ya, o sea, ya se abolió el peonaje, o sea, lo hicieron en leyes porque en la práctica pues ya, o sea, no se pudo aplicar, ¿no? No, o sea, estaba muy difícil, pero ella decía, no, va a ser algo histórico, o sea, cuando llegó dijo, felicítame, ya logré esto, o sea, estaba así, ¿no? De cuando vinieron de México, digo, de Europa a México, o sea, entre los dos estaban haciendo ya una constitución. Pero Napoleón III les dijo, no, ahorita no es recomendable que hagan eso, espérense a pacificar el país. Y bueno, pacificar el país ya saben qué significaba, ¿no? Más bien era así como pues vencer a los republicanos, ¿no? Y ya después empiezan a ver eso, ¿no? Pero ahorita no se va a poder hacer eso con una constitución. Pero entonces, sí, ambos eran progresistas, ella le dio muchísimos consejos y antes de que ella, pues se fuera y antes de que también muriera el padre de ella, el papá de ella también les daba muy buenos consejos. Leopoldo I era considerado como el Néstor político de Europa. Entonces, al principio, cuando Maximiano conoce a su suegro, que ahí todavía no era su suegro, él va a compartir muy buenos consejos con él. E incluso a Maximiano le va a chocar eso, va a decir, ay, ¿por qué me está tratando de aleccionar, no? Ahí todavía no era así de que se comprometiera con Carlota ni nada. Pero después se va a dar cuenta de que, o sea, la sabiduría que había despreciado y ya le va a empezar a hacer mucho caso. Entonces, ya siendo su suegro, esa era el que le piden consejo, por ejemplo, de venir a México y de aceptar o no el trato que le proponía su hermano de renunciar a sus derechos dinásticos en Austria. Entonces, ahí, por ejemplo, incluso Carlota va a ir a hablar directamente con su papá, o sea, a Bélgica, ¿no? Porque era un asunto muy importante. Entonces, hasta ella le dice, no vayas a decidir nada hasta que yo hable con mi papá y él me diga, pero era así como un asunto muy secreto. Y él así lo hace, ¿no? Porque muchos dicen, no, es que ella lo convencía de todo y todo, pero pues no solo ella, o sea, él le pedía consejo a muchas personas, pero principalmente, pues sí, pues si ella estaba ahí, muy cerca, pues sí, ¿no? Pero también lo va a mal aconsejar, por ejemplo, el mismo Napoleón III. Él va a insistir demasiado, ¿no? En que acepte porque ya se había embarcado con esto. Y, y el suegro, ¿no? También le va a decir que sí lo hagan. Pero aparte con este trato de que iba a renunciar a estos derechos, con su hermano, es lo que le dice Carlota, no lo vayas a hacer hasta que mi papá nos diga. Y de hecho ya hasta que el papá le dice, está bien, ya ni modo, ya lo tienes que hacer, no te conviene renunciar a eso, pero si no, no te van a dejar ir a México, porque eso es lo que había, pues, tratado el hermano.
pues ya es cuando lo firma, ¿no? Entonces, esto viene en el libro de Egon Caesar, Conte Corti, es uno de los clásicos, se llama Maximiliano y Carlota, también de Fondo de Cultura Económica, entonces ahí pueden ver toda la negociación que hubo antes de que vinieran a México y cómo estuvo este asunto de los derechos dinásticos y todo. Entonces, pues es bastante interesante, ¿no? Y después, pues sí, también Carlota era muy política, ¿no? Aquí, creo que sí fue un gran, apoyo para su gobierno. Em, de hecho, pues a lo mejor estaban acostumbrados a que la parte de la emperatriz fuera como más decorativa, ¿no? Más que ejecutiva. Entonces, incluso cuando ya viene Carlota, o sea, nada más habían contemplado el sueldo de Maximiliano. Y Maximiliano es el que va a decir, no, pero también Carlota va a necesitar un sueldo, porque ella también va a trabajar, ¿no? Entonces también le ponen un sueldo a ella. Menor, porque desde entonces ya, o sea, ya estaba esa disparidad, ¿no? De sueldos, mujeres y hombres. Pero bueno, pues eso era lo que se podía hacer más o menos en esa época. Pero también va a ser muy criticada ella, ¿no? Por haberse metido, pues tanto en la política, en estos asuntos, cuando a lo mejor se supone que, pues tenía que hacer otro tipo de labores. Ella, se queja de eso en una carta con su abuela. Le va a decir, me tienen como en una especie de arpía, como una ambiciosa. Dicen que yo siempre le estoy ahí convenciendo de cosas a mi marido. Y en ese tipo también podemos notar, o sea, la sumisión que tenían las mujeres a sus esposos, ¿no? Porque ella, como esposa y como buena esposa que se consideraba, ella decía que ella obedecía a su marido, ¿no? O sea, así era en ese tiempo, ¿no? Decían, obedezco a mi marido, ¿no? Entonces, así lo va a decir ella. Incluso ya después, ¿no? Yo siempre lo obedecí. Y si yo lo ayudaba, era porque él me lo pedía. Y porque como siendo una persona que no tenía hijos y que tenía pues ese tiempo, pues qué más podía hacer, ¿no? O sea, dedicarme a eso. Aparte, bueno, también para eso lo habían educado, ¿no? Entonces aprovechaba esos conocimientos que había tenido pues en la educación que le había dado su padre junto con sus hermanos. Pero, pues sí, era poco comprendida, ¿no? En ese aspecto. Y le decía ella a su abuela, yo siempre, o sea, yo soy como siempre he sido. Y si te acuerdas, le dice a su abuela, en una ocasión pude haber tenido un trono, por ejemplo, con este chavo que ya era rey ahí de Portugal. Dice, y no lo quise, porque pues me importó más otras cosas, ¿no? Porque ella en ese entonces ya a ella le gustaba Maximiliano. Pero dice, pero es muy diferente no aceptar un trono de esa manera a no aceptarlo ya cuando te lo están ofreciendo así, pues como en esa ocasión, ¿no? Que fueron por ellos ahí, la comisión mexicana, ¿no? Que va a Miramar y todo esto, ¿no? Pues también se lo pintaron como que muy bonito, ¿no? Pero pues ya ven. Bueno, de hecho, sí, después Juárez envió a hablar a Jesús Terán con Maximiliano para decirle realmente cómo estaban las cosas, pero Maximiliano no lo creyó tanto. Ya cuando llegó, al principio no se dio cuenta y dijo, pues no está tan mal, porque pues le hacían muchas fiestas de recepción y todo eso, pero ya después sí se dio cuenta de que realmente, o sea, incluso dudó ya después de los votos, ¿no? Ya ven que había pedido votos del pueblo, incluso ya los quería repetir. Y le dijeron, no haga eso, porque acaso está dudando de los primeros votos. O sea, eso sería dudar de su legitimidad, ¿no? Y realmente sí era dudoso, porque esos votos no estuvieron bien hechos. Pero bueno, de hecho, él por eso quería hacer un plebiscito después, ¿no? Y siguió con esa idea hasta mucho después, ya incluso estaba en el sitio de Querétaro y seguía con eso. Pero pues ya no se pudo hacer. Entonces, pues sí, no sé si haya alguna otra pregunta acerca de pues estos personajes, porque pues vamos a seguir comentando un poco acerca de pues esta relación que tuvieron ellos. Por ejemplo, ahora vamos con lo que dice Francisco Martín Moreno, un poquito, ¿no? Porque, pues no sé, ahorita no me lo han preguntado, pero siempre luego en las visitas guiadas, pues a veces no falta quien me lo pregunte, ¿no? De si andaba con Carlos de Bombels. Ahí yo no creo, porque hay cartas ya antes de morir que Maximiliano le escribe a muchas personas, entre esas personas a Carlos de Bombels, y más bien se despide de él como un hermano, pues se conocían desde niños ellos, ¿no? Entonces, no, le dice que gracias por la amistad que le prodigó en toda su borrascosa vida.
y no hay así como un tono especial. Y a lo mejor para los que decimos, ah, mira, los que a lo mejor pues no lo quería decir tan así, pues no, porque Maximiano siempre era como muy expresivo en sus cartas y con sus amigos, entonces no creo que ya estando al borde de la muerte pues se lo hubiera negado. Yo no creo que anduviera con él. Ahora, de si anduvo ahí con otros hombres y todo eso, pues también quién sabe, ¿no? Puede haber así como indicios, como de decir, ah, a lo mejor con este chavo tenía una relación muy cercana, por ejemplo, con su secretario José Luis Blasio, pero tampoco hay nada que nos indique ahí otra cosa, ¿no? A lo mejor mucha admiración de parte de Blasio pudo haber sido, porque si leen el libro de Blasio, pues así más o menos lo trata, pero más bien era como una admiración pues a un monarca, ¿no? Pero pues incluso decían que estaba muy guapo y eso de que otros hombres digan que él está muy guapo, pues sí, como que nos da a pensar cosas, pero no es que esos otros hombres pues lo fueran, porque por ejemplo Blasio tenía su novia, hubo muchos otros que también opinaban lo mismo y no es que fueran pues homosexuales, ¿no? O sea, incluso sus enemigos también llegaron a opinarlo. Entonces, yo creo que más que nada, o sea, como que les impresionó demasiado. Y si algo tuvo que ver Maximiliano, no sé, de ese tipo de relaciones, pues tal vez fue demasiado discreto porque no hay pruebas. Entonces, creo que más se refiere a eso, a rumores. Yo lo manejaría de ese modo. O sea, también cuando estuvo en Europa, hubo si quieren pueden hacer más preguntas, ¿eh? Todavía ya nos queda un poco menos de tiempo, pero todavía estamos como unos 25 minutos por aquí. Bueno, cuando todavía estaba en Europa Maximiliano, él rechazó el trono de Grecia porque decía que no era algo democrático y fíjense, aquí tampoco lo era, ¿no? Pero pues aquí ya ven que le dieron unos votos ahí, pues medio manipulados y todo, pero bueno. Em, Eso dijo en Grecia y entonces quien lo invitó pues se ofendió muchísimo y fue uno de los que empezó a hacer esos rumores. Eso por ejemplo me lo contó una maestra allá en Querétaro, la maestra Beatriz Padilla Ciurov, con ella tomé unos cursos allá y decía pues que este personaje sí fue el que empezó a ver esto, ¿no? Entonces busco las cartas de él y sí dice o sea, ya criticándolo, ¿no? Que mucho de lo que se consideraba refinamiento y que estaba muy bien educado Maximiliano, que pues más bien no se debía a eso, sino que se debía a que era un afeminado. No dice homosexual, dice afeminado. Mm, que porque esas maneras que tenía, ¿no? Pero eso igual se lo llegaron a decir aquí. Es decir, o sea, no le estuvieron así comprobando que anduviera con otros hombres. Eso no, eso ya es la imaginación de Francisco Martín Moreno porque ahí en su libro como dice, ¿no? Pero sí, de que fuera como un poco femenino, lo llegaron a decir varios. Por ejemplo, Justo Sierra, él dice que, por ejemplo, Carlota se veía más varonil que su esposo, pero él decía también en carácter, ¿no? No sabemos, ¿no? Bueno, porque, bueno, en ese tiempo, eh, como les digo, no estaban acostumbrados a decir así de las mujeres que fueran muy intelectuales y muy políticas, entonces probablemente por eso. Y también en otra ocasión también llega a decir Justo Sierra, no me acuerdo quién más era, dice que Maximiliano era tan bondadoso como una mujer. O sea, pero ¿por qué? Porque en ese tiempo, o sea, la parte de los sentimientos y de decir que fueran personas clementes, o sea, se le correspondía más a las mujeres que a los hombres. Entonces, más o menos era como esos valores de decir, pues aquí parece más como si fuera mujer que un hombre. Pero, a ver, dice, la educación de Carlota fue muy completa. ¿Podrías hablar un poco más? ¿Cuántos idiomas sabía? ¿Crees que ella estaba más preparada que él? Pues yo creo que, o sea, a ambos los educaron para gobernar. Ella era muy, muy buena para los idiomas. Los dos sabían, bastantes, ¿no? Pero ella los hablaba mucho mejor. O sea, ella hablaba mejor el español y, pues sabía, bueno, la lengua de ella era la francesa. O sea, ella vivía en Bélgica. Sabía también hablar muy bien alemán porque su papá, pues era antes del Imperio de Sajonia. Entonces, él
pues ella hablaba francés y hablaba alemán. Entonces, pues hablaba también, hablaba portugués. Aquí en México empezó a aprender náhuatl. Entonces, pues sí, había varios idiomas ahí, ¿no? En el caso de Maximiliano, pues su idioma natal era alemán, pero él se fue a vivir muy chavo a Italia, entonces sabía hablar muy bien italiano. A la parte de Trieste, que todavía estaba dominada por Austria, pero pues sí era el idioma italiano. Y eso de él se dice que tenía mucha fluidez con el italiano. Carlota también aprende italiano. Posteriormente, pues sí, va a ser también ahí gobernadora del Lombardo Véneto. Y bueno, cuando empiezan a escribirse Maximiliano y Carlota, él escribe en francés, porque era la lengua de ella, pero le dice que a él se le facilitaba más escribirle en alemán, pero que por favor que ella le escriba en francés, o sea, que ella escribe en su lengua, que él sí la entiende, pero que pues sí, para escribir era mejor pues escribir en alemán. Entonces hablaban ellos en esos idiomas, ¿no? O sea, principalmente francés y alemán porque eran sus lenguas maternas, pero también en italiano y en español, porque pues o sea, fueron los lugares donde gobernaron, y ambos también empiezan a aprender náhuatl, ya en México. Ahora, pues allá en Europa también Maximiliano sabía húngaro porque ahí también era otra parte que dominaba Austria, que incluso también una vez sí como que recomendó que Maximiliano, como había varias pugnas ahí con Hungría, decía, ¿por qué le recomendó a su esposo, ¿por qué no envías a tu hermano ahí y que pues él se quede como gobernante? Pero pues no, su hermano siempre lo andaba desplazando, o sea, no le quería compartir nada, ¿no? Entonces pues no. Pero sí sabían bastantes idiomas ellos. A lo mejor ella era así como más decidida, eso sí, y eso lo decían aquí también, decía cuando se quedaba Carlota aquí a manejarle el gobierno es cuando realmente se hacen las cosas, porque él era como más indeciso. Pero ambos pues sí sabían bastante. Por ejemplo, en el caso de los idiomas, ella aprende español con la obra de Don Juan Tenorio de José Zorrilla. Entonces se la sabía casi casi completa. Y es por eso que cuando se enteran que José Zorrilla anda aquí, en México, que se había venido desde tiempo antes, uy, pues se emocionan mucho y lo invitan a que sea lector del Imperio. Y no, José Zorrilla pues sí se va a resistir bastante porque él era amigo de republicanos, o sea, tenía amigos poetas republicanos y él no apoyaba el Imperio y decía, no, pues van a decir que soy un traicionero, ¿no? Pero finalmente lo convencen y pues ya finalmente después él va a llegar a apreciar mucho a Maximiliano y cuando lo fusilan se va a enojar con sus amigos republicanos, incluso pues les va a reclamar, ¿no? Pero bueno, esa ya es otra historia. Hay que contar, por ejemplo, aquí que en el honor del santo de Carlota es que se presenta en una ocasión don Juan Tenorio. José Zorrilla era en ese entonces el director del Teatro Nacional y se iba a hacer un edificio especial para eso. O sea, ya Bellas Artes ya fue hasta Porfirio Díaz, ¿no? Pero en ese tiempo también se andaba planeando eso. Pero decía José Zorrilla que no gastaran tanto dinero, o sea, él sí era como que más precavido, que mejor lo guardaran. Y el teatro se organizó en el mismo Palacio Nacional. Y ahí se hizo esta obra de teatro el 4 de noviembre de 1865, que era cuando todavía estaba Carlota. Y bueno, ya se volvió como una tradición, ¿no? Pero también se representaba mucho en esas fechas, que eran como parte del Día de Muertos, porque había fantasmas. Pero en parte también aquí es por eso, por el Santo de Carlota se empezó a hacer. Sí. Y bueno, pues no sé si tengan así alguna otra duda por ahí. Vamos a concluir todavía nos quedan como 20 minutos hablando acerca de estos chismes de Francisco Martín Moreno, porque, y eso también, eso sí, niéguenlo cuando se los lleguen a comentar, esto de que contrató unos negros ahí en Brasil, y luego dicen que en su noche de bodas o que en su luna de miel, ya no me acuerdo bien, alguna vez leí ese libro, porque mi mami lo había comprado, luego hasta lo vendimos. Y ya fue una vez que tuvimos una crisis de libros y yo estuve tratando de vender también otros libros y solamente me compraron ese y otro así más o menos del mismo estilo.
y los libros buenos no se me vendieron. Gracias a Dios, ¿no? Porque todavía los tengo, si no ya los habría vendido. Pero bueno, en esto, pues sí, como les comentaba, o sea, ni siquiera es que fuera una luna de miel, o sea, y aparte imagínense el tiempo para llegar hasta Brasil, o sea, no era nada práctico, ¿no? O sea, imagínense, o sea, como una noche de bodas ahí. No, 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 no. O sea, hay escritos de Maximiliano de ese tiempo que se fue a Brasil y a él ahí, o sea, ahí lo que condena es el esclavismo, o sea, no le gustaba que estuvieran esclavizando a los negros, ¿no? Entonces eso de que ella hubiera contratado negros, pues lo dudo mucho, ¿no? De hecho, habían puesto a un negro, ¿no? Se lo habían puesto como su sirviente y él lo que escribe ahí en su diario es que ese señor, o sea, más bien en vez de que lo estuviera sirviendo a él, o sea, le merecía todo su respeto, que pues ya hasta tenía canas y todo, y que no se le hacía justo, ¿no? O sea, que estuviera en ese tipo de vida. Entonces, incluso, o sea, cuando él le preguntaba qué puedo hacer por usted, y él decía, descanse usted, póngase a hacer otra cosa, o sea, lo ponía como más a descansar, ¿no? No, no hacía ese tipo de cosas. Entonces, eso de que estuviera interesado, pues no sé, pues si dicen que los contrató que era una prostitución ahí, ¿no? Varonil, pues no, no creo. O sea, eso también es producto de su imaginación. Entonces, digo, para no andarlo repitiendo luego por ahí, ¿no? Ujú, sí, dice. Martín Moreno es una farsa. Sí, o sea, o sea, como novela está bien, pero no, o sea, no decir que fue cierto, ¿no? Porque muchas veces así sucede. Dice, ya vine algo tarde, pero no sé si hablaste del supuesto hijo de Carlota. Sí, sí hablamos por ahí del supuesto hijo de Carlota, pero después esto se va a quedar grabado y ya lo van a poder ver. Lo vamos a compartir. A lo mejor también lo subimos a YouTube, puede ser. Y dice, yo leí un libro muy bueno que se llama La Emperatriz del Adiós. Ujú. Lo estoy tratando de conseguir otra vez. Sí, es muy bueno. Es de Miguel de Grecia, ¿no? Me parece. Sí, sí es muy bueno. También lo leí yo hace tiempo. Sí, están muy muy buenos esos libros porque también hablan pues de la infancia de Carlota, de su juventud. Hay cartas también actualmente también ya como les comentaba se han publicado varias cartas de ellos, ¿no? De Carlota principalmente, ¿no? De qué. Y pues entonces pues sí, por aquí seguimos. Y pues sí, como les decía, esto de la prostitución varonil, pues no, o sea, pura imaginación. Lo que sí llegó a suceder, y eso sí lo cuenta Maximiliano en sus memorias, porque él escribió mucho de sus viajes, es que en una ocasión, bueno, pues se iba por países de Oriente, del norte de África, y en una ocasión ve a unas mujeres ahí que las tenían así, pues sí, más o menos como ofreciéndolas, más o menos como, era como un mercado bastante exótico. Y ellas, pues sí, unas mujeres negras, o sea, no habla de hombres negros como dice Martín Moreno, sino de unas mujeres negras ahí, creo que era por el norte de África, pues, como marino viajaba bastante. Y ahí sí dice, creo que, o sea, nota en su diario, creo que estoy demasiado inclinado al pecado porque la visión de una mujer desnuda me inquieta, ¿no? O sea, pero ahí también que te está diciendo, ¿no? O sea, no es que se sintiera hacia los hombres, o sea, o al menos eso no lo escribió, o sea, era hacia las mujeres. Y ahí también no sabemos, ¿no? Y no sabemos qué aventuras pudo haber tenido ahí. Ya ven que después le dice a su cuñado que él nada de nada, pero pues quién sabe, ¿no? Digo, por lo menos ahí con, con los ojos y todo, pues ahí lo cuenta, ¿no? Él escribió muchísimo también, o sea, empezó a hacer este tipo de diarios desde que tenía unos 20 años, poquito después que pues ya también su novia se había muerto y él empieza a narrar su vida de marino, mmm, escribe sobre los países que va visitando y en México ya no le da mucho tiempo de hacer eso. Pues creo que también estaba llevando algo así, pero ahí sí los de México no sabemos su paradero. Ojalá algún día los encontráramos porque no sé qué sorpresas pudiéramos encontrar ahí, ¿no? Me dice, muy buena conferencia, gracias. Ojalá y lo subas a YouTube. Sí, lo vamos a subir. Muy buena Ay, muchas gracias, muchas gracias. Pues qué bueno que han estado aquí en esta transmisión. Como les digo, pues ya le queda poquito, pero pues vamos a seguir pues nada más así algunas cositas. Si quieren,
comentar algo, preguntar algo, pues sí, todavía vamos a estar. Nos quedan como 13 minutos más o menos. Sí, lo quise hacer aquí por Facebook Live porque hay algunas otras pláticas que he dado por Zoom, pero ya ven que Zoom se termina muy pronto, pues yo tengo la versión gratuita, entonces nos sacan a cada rato. Y hay otro programa donde luego les puedo compartir también imágenes, pero ese dura aún menos. Entonces, ahorita dije, bueno, pues es un tema que a lo mejor no requiere mucho de imágenes o de presentaciones, porque aquí solamente nos permiten o se ve uno o se ven las imágenes. Entonces, en otras ocasiones he presentado imágenes, ¿no? Pero ahorita, pues sí, ha sido más que nada pura plática, pura charla. Muchas gracias, muchas gracias por sus comentarios. Entonces, pues sí, ha sido más o menos así, ¿no? Si quieren ver, por ejemplo, fotos de Carlota y Maximiliano, ya he subido algunas a esta página de cuando se casaron, de cuando estaban chavitos y de su boda. Entonces ahí los pueden ver a ellos, ¿no? Antes ya ven que hicimos el del nacimiento de Maximiliano, esa también está en YouTube, pero en esa nos falló un poco la conexión, entonces ahí sí se oye como un poco de ruidito, creo. Pero bueno, también lo subimos igual, ¿no? Y ahí sí requería de más imágenes, entonces ahí más que nada, pues es una presentación de imágenes. Pero pues sí, estos dos personajes, lo que por ejemplo decía Konrad Ratz, que fue biógrafo de Maximiliano, y que pues bueno, ya hace poco que falleció él, decía que pues para él, en su opinión, que sí se habían amado, ¿no? O que como se decía ahora, como dicen los psicólogos, que era una especie de dependencia emocional, pero que pues él también le podía llamar amor, ¿no? Y eso se basa en sus cartas, se basa de cómo se extrañaban y todo. Entonces, yo creo que aunque, por ejemplo, él sí amó mucho también a su primera novia, a la portuguesa, brasileña, pues también, o sea, ya conociendo a Carlota, con Carlota, pues duraron 10 años ellos dos casados. Se casan en 1857, pero pues ya en 1867, pues ya sabemos lo que ocurre, ¿no? Pero sí, o sea, en sus cartas sí se puede notar eso. También creo que se llegaron a identificar mucho, pues, en el aspecto profesional, porque por ejemplo, sí lo cuenta también Maximiliano en algunas cartas cuando era chavito, decía que él quería mucho a su familia, pero que su familia no lo comprendía en sus ideas, más que nada liberales, ¿no? Y cuando encuentra a Carlota, y al principio le va a fastidiar un poco que ella sea así, ¿eh? Porque hasta se lo cuenta a su hermano, al que le seguía en edad, le dice, no, ella es muy inteligente y eso puede a veces ser un poco fastidioso, ¿no? Dice, pero voy a salir avante. Entonces también, ya saben, el machismo que había, ¿no? Pero ya después lo va a considerar una gran ventaja y ahí sí va a ver que ella sí comprende muy bien esas ideas. Aquí en México él va a decir incluso, o sea, si me dicen que yo soy liberal, Carlota es roja, ¿no? Porque rojos les decían a los que eran muy liberales y porque ella, o sea, incluso también ya ven que va a tener problemas ahí con el nuncio apostólico, ¿no? Va a comentar de que deberían tirarlo por la ventana, algo así. Será como que un poquito más radical, ¿no? Y eso le va a gustar a él también que ella sea así, ¿no? También, por ejemplo, cuando ella se va a hacer el viaje a Yucatán, él por lo general cuando enviaba pues algunos diplomáticos a tratar algunos asuntos en otros lugares, pues les daba instrucciones, ¿no? Pero en el caso de ella, incluso a él le escribe, ¿no? O sea, eso está en las cartas que publicó Conrad Ratz de correspondencia inédita de Maximiliano y Carlota, que a él ya hasta le daba pena darle instrucciones a ella, porque decía, es que tú eres muy inteligente y yo ya no sé qué más te puedo decir, pero discúlpame que te esté diciendo, o sea, esto, pero pues estos son los puntos como a tratar, y lo demás, dice, pues lo dejo a tu inteligencia, ¿no? Porque así la consideraba. Y en otras correspondencias, precisamente le dice eso, o sea que ella lo ha comprendido muy bien en ese aspecto. Como les digo, no su familia, que a pesar de que la quería él mucho, o sea, pues a sus parientes, pues no, que era ella quien lo había entendido en ese aspecto. Entonces, cuando él, por ejemplo, se entera de que ella ya está perdiendo la razón y eso se lo avisa, ¿no? En una carta desde Europa, pues imagínense, ¿no? O sea, va a perder a su consejera principal, va a ser pues un duro golpe para él. Y a partir de entonces ya las cartas que él envía a ella
ya no le va a preguntar nada de política. Y aparte hasta como que le va a mentir, le va a decir que las cosas estaban mejor que lo que realmente estaban, ¿no? Que ya pronto iba a poder regresar él, o que ya pronto a lo mejor iba a poder regresar ella, pues en otras cuestiones, ¿no? Para que no se preocupara. Y aquí dice, ahorita que mencionaste a los diplomáticos, ¿qué naciones de América reconocieron al imperio? Bueno, pues obviamente sí, Brasil, porque ahí estaba su pariente gobernando, era su primo. Y de las otras, que lo reconocieron, híjoles, pues se las debo porque no sabía realmente así con exactitud, pero después lo comento aquí, voy a averiguar. Yo creo que fueron, no ha de haber sido nada más Brasil, ha de haber sido otras también, pero más bien sé las que no. Por ejemplo, Colombia, pues no, porque ya ven que ahí se declaró este benemérito a Juárez, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque pues también para otras naciones latinoamericanas, ahí era lo contrario, ¿no? O sea, Benito Juárez era el que estaba, o sea, ellos estaban más apoyándolo a él, de decir que así iba a poder evitar intervenciones, posibles intervenciones europeas, ¿no? Entonces, pues sí, varios apoyaron más a Benito Juárez, pero no sé realmente cuáles hayan apoyado a Maximiliano, pues luego se los digo, ¿va? Se los comento por aquí. Y pues nada más, o sea, sería pues sí, comentar acerca de la relación de ellos cuando, ya al final, cuando están en el sitio de Querétaro, más bien cuando ya están en la prisión Maximiliano, llega una carta, una noticia falsa de que Carlota ha muerto, que pudo haber sido, que se originara porque la misma Carlota una vez escribió una carta así, o sea, que ella se sintió que ya se estaba muriendo, pero bueno, por toda la carga que traía ahí ella, ¿no? Decía, ya me voy, Dios me llama, y le escribía así a Maximiliano, ¿no? Entonces pudo haberse confundido esa información, y eso es lo que le van a decir a Maximiliano, que pues ya había muerto, ¿no? Y de hecho también se lo dicen en parte como para que no estuviera él tan preocupado. Él estaba muy preocupado de dejarla a ella en la situación como estaba. Y ya cuando le dicen eso, pues como que él también se resigna un poco más a su propia muerte. Y lo que va a llegar a comentarle al doctor Bash, por ejemplo, y por ahí, creo que al varón de Magnus, es de que, o sea, acerca de esa noticia, dice, ya se ha ido la que más amaba en esta vida. O sea, hay algunos que sí dicen que, bueno, que él también le tuvo un cariño muy especial a esta prometida suya, porque pues tenía incluso también hay un anillo de la prometida. Pero en cuanto a Carlota, pues eso es lo que él dice, ¿no? Dice a quien más amaba en este mundo, y dice el que ya no se va a sentir tan mal de tener que morir, porque dice ya la muerte no nos va a separar, sino que nos va a unir. Y pues eso es lo que también una de sus últimas voluntades dice, ¿no? Dice, pongan mi cuerpo en cualquier parte, pero ya cuando llegue a Europa, pues entiérrenlo junto con mi mujer. Si es que ha muerto, si es que es cierta esa noticia, y si es que no, pues es lo mismo que dice, ¿no? Dice, pónganlo en cualquier parte, y ya cuando ella muera, pues ya también a mí me entierran junto con ella, ¿no? O sea, como que se puede ver en esas últimas voluntades, ¿no? Pues, realmente, pues que sí le importaba, ¿no? Pero bueno, actualmente pues no están juntas sus tumbas, ¿no? O sea, él está en Viena y ella está en Bélgica, porque les digo como que sus familias los separaron. Pero realmente pues si ellos hubieran querido eso, ¿no? Que estuvieran juntos. Así. Que hay de que presuntamente el número 13 lo persiguió por su vida. Pues sí, él era supersticioso en ese sentido y siempre andaba contando así los números 13. Y hay varios, ¿no? Que tienen que ver, por ejemplo, cuando marcha de Miramar hacia México. O sea, él no quería salir en un día 13, me parece que es un día 13 de abril, y por las circunstancias, pues tiene que salir ese día. Y pues eso él piensa que no fue de buen augurio, ¿no? Entonces, sí, hay varios números 13 por ahí que a él no le gustaban. Por ejemplo, también en una ocasión que estaban comiendo en Chapultepec y eran 13. Entonces le va a decir a Blasio que discretamente como que invente un pretexto y que mejor se vaya a comer a su cuarto, pero para que ya no sean 13. Entonces Blasio, de hecho a él no le gustaban mucho ese tipo de banquetes y dice, bueno, está bien. Y ya inventa un pretexto y se va, ¿no? Porque nada más le había pasado así como un papelito a Maximiliano. Y después le vuelven a hablar a Blasio, o sea, ya estaba él comiendo en su cuarto y todo, y le dicen,
que vengas de nuevo, ¿no? Que porque ya llegó otro más y que ya volvieron a ser 13 y pues ya contigo serían 14. Y pues ya se va otra vez Blasio, ¿no? Pero sí era así como una superstición que él tenía. Y también de la letra M, ¿no? Él como Maximiliano, México, Miramar, Miravalle, ¿no? La Muerte, sus principales colaboradores, ¿no? Miramón, Mejía, Méndez, Márquez, o sea, contaba mucho eso y parece increíble, ¿no? Pero pues sí, así pasaba. Yo digo que muchas veces la realidad supera la fantasía. Por eso pienso que a veces cuando se intenta escribir alguna ficción, y ha habido mucha, este periodo ha sido muy inspirador de literaturas y de ficciones, pero hay historias, la parte a veces real supera por mucho en la fantasía. Hay veces que ni siquiera tenemos que inventarle nada porque ahí está pues bastante tela de dónde cortar, ¿no? Entonces es curioso, pero sí, o sea, el número 13 y la letra M que tuvieron mucho que ver en su vida. Y pues sí, pues ahora sí ya nos despedimos, faltan 2 minutitos para, pues ya hemos dicho de 5 a 7, aunque yo llegué un poco tarde, llegué como 10 minutos tarde porque la conexión se me iba, entonces pues sí, disculpen por eso, pero pues ya estuvimos aquí charlando un ratito y como les digo, pues ha sido en memoria de la efeméride de su boda. A mí me gusta mucho pues conmemorar las efemérides y pues qué mejor pretexto que esa efeméride para hablar acerca de estos dos personajes de un tramo de su vida. Esto también va a ser compartido después en el grupo de Conociendo a Maximiliano de Habsburgo, donde les decía que pues cada año también hablamos de efemérides. No sé si el próximo año vaya a ser igual, porque tal vez sea como un poco sabático para mí o algo así, o en una investigación, otra que estoy haciendo. Entonces no sé si pueda ya el próximo año, pero este año lo que les había dicho es que pues íbamos a reiniciar un poco con su historia, como hemos hecho ya en otros años. Y entonces ya después de que se vino la efeméride del fusilamiento y todo eso, habíamos empezado con Maximiliano a contar desde su nacimiento, su juventud. Ya contamos un poco, pero no en video, sino en pods acerca de su primera prometida. Por ahí pueden encontrar la historia también en la página de Maximilian von Habsburg. También creo que ahí está. Y entonces vamos a contar estos aspectos, pues a veces que desconocemos, ¿no? O a veces de la vida personal, que pues sí ha habido amigos que me dicen, pues esto no tiene mucho que ver, ¿no? O sea, como que es más importante el aspecto político. Pero creo que para aceptarte una idea de cómo era el carácter de un personaje y que también algunos aspectos tuvieron que ver, por ejemplo, como les digo, en esta cuestión de tener hijos o no tener hijos, de algunas decisiones que tomaron, pues esto también nos resulta como interesante, ¿no? Para conocer mejor al personaje. Entonces aquí vamos a andar. Gracias a todos por sus comentarios y por haber permanecido aquí, pues ya prácticamente 2 horas, de verdad. Muchas gracias por su tiempo. Y vamos a seguir comentando acerca pues de estos personajes. Como les digo, bueno, pues ahorita como volvió a reiniciar el tema de esta temporada, pues ahorita nos quedamos en Maximiliano y Carlota. Después tal vez hablemos un poco ya algunos aspectos de México. Y pues ya, al último sería otra vez la prisión de Maximiliano, el sitio de Querétaro, y de lo cual pues ya hemos hecho videos porque eso pasó, esas efemérides pasaron antes, pero las pueden encontrar en la página de YouTube también. Entonces, voy a publicar la dirección de la página en estas páginas para que después también puedan entrar a ver los videos que hemos hecho anteriormente. Muchas gracias y pues que descansen en este lunes. Nos estamos viendo después. Hasta luego.